Curas, siluetas sacerdotales, de Icilio Felici. Lectura de Eduardo Figueroa. El buen pastor. El buen pastor, cuando ha sacado afuera a sus ovejas, camina delante de ellas y las ovejas le siguen, porque reconocen su voz. San Juan, capítulo 10, versículo 4. Don Alfonso no era una plantita crecida en el huerto cerrado del seminario, donde los tallos tiernos son amorosamente y de continuo cuidados por la mano experta del jardinero. Había frecuentado las escuelas públicas y aunque manifestó siempre un carácter más bien apacible y una vaga tendencia al misticismo, la idea de abrazar el estado eclesiástico no le había cruzado nunca por la cabeza. Cursaba el tercer año de bachillerato, cuando la vocación se despertó en su espíritu casi de improviso y de un modo acaso extraño. Para el mes de mayo de aquel año habíase organizado en su ciudad un congreso eucarístico, precedido de una predicación de gran estilo, pronunciada en casi todas las iglesias, a cargo de eclesiásticos de gran valía y, en los teatros, en las escuelas y hasta en las plazas públicas, de jóvenes seglares que enardecían a las masas con su fogosidad oratoria y las conquistaban con su fe audaz y ardentísima. Alfonso pasaba de una iglesia a otra, de un local a otro, transportado por aquella vigorosa sinfonía vibrante de fe que penetraba cada día más en los corazones y dominaba la vida ciudadana. Muchas veces, en tales días, experimentó casi sin darse cuenta un sentimiento de envidia hacia los oradores sagrados, e imaginó que debía de constituir una gran satisfacción el tener así como encadenada a una multitud semejante y comunicarle la llama del propio espíritu hasta hacerla estremecerse, aplaudir y sollozar. Llegó el congreso solemnemente inaugurado con una noche eucarística y Alfonso se encaminó con bastante anticipación a la catedral, dispuesto, como él decía, a saborearla toda. Y el espectáculo fue verdaderamente de los que no se olvidan jamás. La blanca y amplia basílica estaba hecha una ascua refulgente, y la hostia santa, expuesta en una maravillosa custodia que centelleaba de oro y piedras preciosas, se alzaba, pequeña pero inmensa, en el altar mayor entre dos filas de ángeles entonando sus hosanas, ante el flamígero fondo de un imponente mosaico trisentino. Bajo las austeras bóvedas una inmensa multitud arrodillada cantaba y rezaba, llenándola de una melodía bisbiciante y sostenida. Todas las edades y todas las clases sociales se habían fundido en un corazón único, en un solo latido, dando realidad, al menos por una noche, a la misericordiosa plegaria del Divino Redentor: que todos sean uno como tú eres en mí, Padre, y yo en ti lo soy. Eran centenares y centenares de niños vestidos de blanco, llevados por las hermanas, señoras de la aristocracia mezcladas con pobres mujeres del pueblo humildemente vestidas, hombres distinguidos de traje negro o de levita, con campesinos venidos a pie desde los más remotos confines de la diócesis, y jóvenes y viejos caducos y obreros de todas clases. Al pie de una columna, Alfonso, como en un sueño, observaba. Veía al gentío junto a los confesionarios y a innumerables sacerdotes que acá y allá, en los rincones o en las mismas gradas del altar, trazaban sobre la cabeza de los penitentes de rodillas el sacro signo del perdón. Veía todos aquellos millares de pupilas fijas allá en lo alto, en aquel pequeño disco blanco suspendido entre la tierra y el cielo, y su corazón juvenil se derretía en una dulcedumbre de sueños lejanos. Luego, a la medianoche, el obispo, revestido con sus más ricos ornamentos, atravesó la basílica precedido por un sugestivo y multicolor cortejo, mientras el coro prorrumpía en un cántico gozoso y solemne: «Eche sacerdos maños,
al que siguió enseguida, deliciosamente gritado por una capilla de agudas voces infantiles, el Kyrie eleison de la misa de pontifical. A poco, mediada la misa, comienza la Eucaristía y los fieles se disponen a recibir la Eucaristía. El obispo desciende del altar llevando en la siniestra mano un copón de oro. Tras él, 10, 20 sacerdotes en roquete y estola descienden también con sus copones y se dirigen naves abajo entre la inmensa multitud prosternada. Cada vez más gente. Sin embargo, poco a poco sobre todas las lenguas se posa la hostia. A todos los corazones desciende el Señor. El silencio es profundo, solo se siente un murmullo que renueva la maravilla de la turba que un día movió la compasión de Jesús y le llevó a saciarla, multiplicando para ella el pan de vida. Alfonso se abre paso resueltamente entre la multitud. Quiere recibir la Eucaristía de la propia mano del obispo, y cuando la hostia se posa sobre sus labios, aquel divino contacto lo embriaga y su corazón late apresuradamente como nunca. Ahora ya no sueña. Quiere ser él también una voz que sacude y reanima, un apóstol que renueva en su torno los prodigios y las glorias de la gracia divina. El Espíritu que alienta donde quiere y cuando quiere, lo ha de improviso suavemente marchitado. El propósito de hacerse cura, comunicado por Alfonso a sus progenitores aquel mismo día, mientras en la mesa y entre bocado y bocado se iba reevocando las maravillas de aquella extraordinaria manifestación de fe, fue acogido a beneficio de inventario, es decir, como una de tantas fantasías que nacen en las cabezas de los jóvenes. Se aposentan allí un día y luego desaparecen sin poder saber siquiera qué camino han tomado. Por lo demás, Alfonso era ya un jovencito en los umbrales de la universidad. Ahora lo que importaba era estudiar. Lo demás, si esa era la voluntad de Dios, ya vendría luego. Y Alfonso continuó estudiando. Hizo su ingreso en la universidad, matriculándose en la Facultad de Letras, y fue un universitario cumplido. Mas como aquella fantasía brotada de improviso en su cerebro, en lugar de desvanecerse con el tiempo, fue echando raíces cada vez más profundas hasta convertirse en una firme convicción y en una voluntad irrevocable, tras el segundo año de universidad, se puso el traje talar y entró al seminario para emprender los estudios eclesiásticos. Fueron 3 años de estudio y de preparación infatigable durante los cuales Alfonso no solo se aplicó a la teología y a las sagradas escrituras, sino que se dedicó con especial fervor al estudio de los santos padres y de los doctores de la Iglesia, pasando sus noches sobre las inspiradas páginas en que se condensa el sumo de la doctrina católica, tal como ella se reveló, alimento e inspiración a las almas templadas por la penitencia y transfiguradas por la gracia. San Pablo, Tertuliano, San Juan Crisóstomo, San Agustín, Santo Tomás envolvieron, por así decir, con sus fulgores el espíritu de Alfonso, y su contacto asiduo con esos campeones de la fe le agigantó el anhelo de un apostolado fulgurante como un incendio, hasta hacerle gozar de antemano la embriaguez de una misión savonaroliana que provocase nuevas hogueras y le hiciera digno a él mismo, ¿por qué no?, de una pira no obscurecida por siniestras sombras de rebelión, sino glorificada por una sobrehumana fidelidad a la exaltación por la cruz. 3 años después, en la blanca basílica donde su vocación se le había súbitamente revelado en una atmósfera de milagro, Alfonso era consagrado sacerdote. Parecía que a un joven de su temple se le habría podido decir: «Anda, el mundo es tuyo, conquístalo». Pero el obispo, con aquella intuición y prudencia que es una prerrogativa y también una señal de la divina asistencia propia de los pastores de las almas, que saben bien que los jóvenes son como caballos de raza, a los cuales, por su nobleza, no se les puede dar rienda suelta, dirigió a Alfonso unas palabras mucho más sencillas.
Usted no ha estado demasiado tiempo en el seminario y para dedicarse a la predicación, como es su deseo, es aún harto joven. Le hace falta realizar un poco de ejercicio pastoral. Hay un pueblecito que desde hace años carece de párroco. Es un pueblecito pequeño, no llega a 500 almas, pero podrá hacer en él mucho bien. Vaya allá. Si dijéramos que don Alfonso quedó particularmente satisfecho de semejante destino, diríamos una mentira, mas hacía tan pocos días que había respondido con tanta firmeza «prometo» al obispo cuando le pedía obediencia absoluta para sí y sus sucesores, que no tuvo ni siquiera aliento para expresar su opinión y respondió sin más: «Voy». La aldea confiada al ministerio de don Alfonso era en verdad bien pequeña, un grupito de casas arbitrariamente situadas en la garganta de unas montañas, lejos de todo el mundo y situadas incluso fuera de camino carretero a causa de un torrentucho profundo en algunos sitios como un abismo y que en invierno resonaba siniestramente volviéndose amenazador. El mismo sol era parco allí de sus dones, pues saliendo de tras los montes, para que alguno de sus rayos llegara a la aldea, era necesario que hubiera traspuesto las cimas. Por eso se llamaba Valle Lóbrego. Don Alfonso llegó allí en la mañana de un domingo a eso de las 11, en un sereno día de junio, cuando murmuran los arroyos, los bosques se perfuman de resina y el cielo es toda una fiesta de cantores alados. Los aldeanos, alineados en la orilla izquierda del torrente, apenas lo divisaron, pequeña mancha negra sobre el puentecito de madera suspendido sobre el abismo que pone en comunicación al pueblo con el mundo, comenzaron a gritar y a aplaudir, mientras los estampidos fragorosos de unos morteretes atronaban todo el valle. Habían venido a recibirlo con palio y estandartes, y los jóvenes continuaban dando vivas sin tomar aliento, en tanto las mujeres esparcían tomillo y mirto sobre el caminejo, por el cual el sacerdote fue llevado a paso de procesión por los notables del pueblo, rubicundos montañeses oliendo a establo, que lo rodeaban orgullosos tras haberle estrechado la mano con respetuosa confianza. Ni siquiera 500 almas. Pues allí estaban todas, seguramente porque la pequeña iglesia, una joyita de arte románico por fuera y por dentro un mal cobertizo enlucido lo mejor que supieron, estaba abarrotada, tanto que don Alfonso al Evangelio tuvo la impresión de encontrarse frente a miles y miles de personas como en aquella noche lejana y memorable, y pronunció un deslumbrante sermón. Un sermón tal vez demasiado elevado y denso para aquellas gentes tan sencillas, pero que contribuyó magníficamente a persuadir a todos los que le escuchaban de que se les había hecho el don de enviarles un sacerdote excepcional. El toque de las campanas, los aplausos, los cohetes y las bienvenidas se prolongaron casi sin interrupción hasta la noche, y cuando, por fin, todos se hubieron ido y don Alfonso, muerto de cansancio, pudo meterse en la cama, se durmió satisfecho, arrullado por el monótono y ronco murmullo del torrente. Las primeras semanas transcurrieron sin que el nuevo párroco se diera casi cuenta, enteramente embebido como estaba en arreglarlo y ordenarlo todo, la iglesia, los ornamentos sagrados, el archivo parroquial, y en colocar en su sitio tantas pequeñas cosas en la casa rectoral, y sobre todo sus libros en aquel cuartito recoleto que había escogido para despacho porque era el más ventilado y el más alegre. Mas cuando todo estuvo en orden y la vida también recobró para él su ritmo regular, la tristeza comenzó a atormentarlo. Estudiaba mucho, pasaba horas y horas en compañía de sus autores predilectos, los que tanto lo habían inflamado durante los breves y felices años de seminario. Se dedicaba de lleno a preparar guiones de sermones para cuando pudiera levantar el vuelo a través del mundo de acuerdo con sus sueños. Pero no siempre se puede estudiar, no siempre se puede escribir. Y allí no había ni una persona con quien conversar, ni un colega con quien hablar de las cosas de su ministerio. Nadie fuera de la vieja doméstica venida con él de la ciudad, y también aburrida y triste como él. Más que él.
y sus padres allá lejos, y hasta el correo tan lento y deficiente que si por desgracia alguno de ellos se hallara para morir, ni siquiera daría tiempo a verlo por última vez. Verdad es que por las noches siempre venía alguno a pasar una hora de charla con él, mas si no era de las ovejas o de desgracias familiares, poco había de qué hablar. Demasiado poco para un joven como él, que había soñado conquistas de gran vuelo y pueblos enteros en santa exaltación. Muchas veces, cansado de estudiar, mortalmente aburrido de aquella vida siempre igual, abrumado por la eternidad de las horas, se acodaba a la ventana de su despacho y, fijando la mirada en los espesos bosques circundantes atravesados por el torrente tortuoso y gigantesco, llegaba incluso a preguntarse a sí mismo angustiosamente si Dios no lo habría confinado allí para castigarlo de algún pecado de soberbia. El pueblo, en cambio, se le unía cada día más, con afecto y confianza, y le manifestaba uno y otra, no solo llenándole la iglesia al menor toque de campanas, sino colmándole de miles pequeñas pero significativas atenciones. Ya era un niño que le llevaba de parte de su mamá un modesto pastelito casero, ya era una ama de casa que le ofrecía envuelto en un trozo de blanco lienzo un pan tierno acabadito de sacar del horno, ya padres de familia que se presentaban con un queso de ovejas y una botella de vino añejo. Todos los actos, en una palabra, con los que el pueblo ingenuo suele expresar su afección y revelar la sensibilidad de su alma sencilla, y que a un espíritu sensitivo como el de don Alfonso no podían dejar indiferente. Tanto que, renovándose casi a diario estas manifestaciones de bondad, acabó por sentirse oprimido por una sensación de remordimiento. El obispo lo había enviado aquí porque también allá había mucho bien que hacer, y aquellas buenas gentes lo rodeaban de afecto y de cuidados. ¿Y él? De verdad, ¿qué les daba por su parte? Era un pueblo pequeño, ignorante, aislado del mundo, pero representaba sin duda una porción de la grey de Cristo, de la cual era él a quien se había hecho pastor. ¿Y era él, pues, verdaderamente el buen pastor que da la vida por sus ovejas? ¿Qué vocación había sido nunca la suya que, después de haber soñado hasta con el martirio, así se encogía ante el humilde deber cotidiano? ¿Qué vocación había sido nunca la suya que, después de haber soñado hasta con el martirio, así se encogía ante el humilde deber cotidiano? Esta pregunta, que se hacía tantas veces a sí mismo en el recogimiento de la iglesia solitaria y durante las noches de insomnio en las que el rumor del torrente y el murmullo de los árboles le daba la penosa impresión de un descompuesto agitarse de hostiles potencias invisibles, lo torturaba cada vez más. No, su conciencia no podía estar tranquila. No hacía ningún mal, pero tampoco hacía ningún bien, lo cual ya es hacer un gran mal para un sacerdote. Estaba allí hacía varios meses y aún no se había acercado a los niños. Aún no había penetrado en el alma de su pueblo que se le había entregado confiadamente. Se avergonzó entonces de su infidelidad y comprendió que, remediándola, aquel tedio desaparecería de su alma. Noviembre estaba ya bien avanzado y Valledóbrego dormitaba casi de continuo bajo un fino manto de niebla. El torrente, crecido por las lluvias, rugía día y noche. Al verde paso de los días cálidos habían sucedido los plomizos grises del invierno. La vida, aquí en esta montes garganta, empezaba a volverse menos grata que nunca. Pero don Alfonso ya no estaba solo. Por las mañanas, después de la misa, rezaba y estudiaba. Después de comer, daba lecciones un rato a los niños de la aldea y a la caída de la tarde se entretenía en charlar de cosas útiles y bellas con los jóvenes y los hombres maduros que acudían numerosos a la casa parroquial, escuchándole con la boca abierta. Había adquirido también la costumbre de dar algunos breves paseos durante los cuales entraba en casa de una u otra familia a preguntar por los ausentes y por los presentes, mostrando interés por la salud y por los asuntos de todos, por las alegrías y por las penas, aconsejando o alentando según conviniera, de suerte que había concluido por ser, también de hecho, el mentor y el ángel bueno de sus feligreses.
Si había rencillas en una familia, llamaban a don Alfonso para que hiciera la paz entre los desavenidos. Si llegaba carta de América, era él quien se la leía y se la contestaba. Si había que cerrar un trato, le pedían que fuera en su casa en donde se celebrara. Si un padre de familia llegaba a verse dueño de un billete de 100, fruto de tantos sudores, no le parecía legítimo sino corría a ponerlo antes en sus manos. Sin él no se movía ni una hoja, y ni el menor acontecimiento familiar habría parecido completo si él se hubiese negado a participar, sentándose a la mesa en la cabecera, desde luego, en la desmedrada y sombría cocina, bien adornada para el caso y en honor suyo, de papeles de colores azules o rosas. Esta intimidad llevó a don Alfonso a descubrir, en medio de tantas excelentes prendas naturales, un defecto, un vacío más bien grande, debido acaso al hecho de que tantas veces desde hacía tanto tiempo la parroquia se había quedado sin sacerdote, una ignorancia bastante fundamental y amplia sobre las cosas de la religión, y por consiguiente escasa frecuencia de sacramentos, incomprensión y olvido de los más elementales deberes del cristiano, despreocupación absoluta, incluso los muchachos, de frecuentar el catecismo, y así sucesivamente. A llenar aquel vacío, el joven sacerdote se dedicó con ardoroso celo, valiéndose del ascendiente que su personalidad ejercía sobre la población y no limitándose al catecismo y a las ordinarias explicaciones evangélicas, sino multiplicando todo santo medio y manejando como apropiado cebo para las almas sencillas la alta sabiduría de aquellos libros en los cuales sólo ahora había él descubierto completamente el rostro de la verdad, que está hecha para todos y que a todos, aunque sea en un grado diverso, se manifiesta. Como el buen sembrador, todos los días recorría su campo, sembrando con amor y sabiduría la buena semilla. Paso a paso, según se le presentaba la ocasión, ilustraba el significado de las fiestas cristianas, de las ceremonias y de las bendiciones. Narraba la vida de los santos, comentaba mediante consideraciones amplias y eficaces los preceptos evangélicos y las prescripciones de la Iglesia, y en los bautizos y en las bodas aprovechaba la ocasión para exponer la eficacia y la importancia de los sacramentos, mientras los entierros, que renovaban siempre en su corazón una viva congoja, como cuando alguien que nos toca muy de cerca nos abandona, le servían de motivo para mitigar el propio y los ajenos dolores, iluminándolos entre la emoción general con las consoladoras palabras de resurrección y de vida brotadas del seno materno de la Madre incomparable. Y había que ver con qué ansia los pobres montañeses escuchaban aquellas cosas magníficas, nuevas para ellos, con qué entusiasmo los muchachos corrían al catecismo, vueltos más interesantes con los coloridos relatos de hechos maravillosos, cómo a cada ocasión religiosa se llenaba no solo la iglesia, sino el confesionario y el altar. Así iban pasando los años sin que don Alfonso lo notara, porque una nueva flor brotaba cada día en su místico jardín, y él se extasiaba contemplándola con los ojos del alma desde la ventana de su despachito, mirando a lo alto, al infinito, como arrebatado por una visión, para volver luego sin descanso a seguir trabajando, a seguir sembrando, porque el buen operario no debe retroceder nunca, sino avanzar siempre, con la mirada fija en todo cuanto tiene adelante. Sus lejanos sueños de clamorosa conquista habían ya pasado, mas sobre ellos había germinado otro lozano brote de conquista, más auténtica por cuanto era más íntimamente evangélica, y de la cual el buen cura se sentía solo instrumento, pues sabía perfectamente que el fermento y la levadura a las pobres obras humanas nadie sino Dios lo puede dar. Dios, ante el cual, ahora más que nunca, se demoraba arrodillado, suplicándole que aumentara en él las energías. Sí, pero aún más la humildad, entonando glorias a su nombre y a su nombre solamente, no al pobre siervo mezquino e inútil para quien ya era demasiado el gozo de sentirse un operario en la viña del Señor.
Tiempo hacía que el cerebro de don Alfonso acariciaba un proyecto temerario. Su iglesia, la casa bendita de su señor y del pueblo suyo, artísticamente bella en lo exterior, estaba por dentro bastante estropeada. Qué hermosura poderla reparar bien y hacer de ella un joyel del arte y de la fe. Una vez había golpeado con un martillo acá y acullá y se había dado cuenta de que bajo aquel mal revoco solo había la piedra viva. Cierto, bastaría levantar aquella costra, cegar las actuales ventanas y volver a abrir los clásicos vitrales intactos aún por fortuna. Esbozó un presupuesto de los gastos. Con 15 billetes de 1000, Valle Lóbrego se enriquecería con un raro joyel del más puro arte románico. Pero 15,000 liras eran demasiado. Pretender obtenerlas de un pueblo pequeño y pobre como aquel era lo mismo que pretender llenar un pozo con una copa de agua. No obstante, la idea seguía rondándole el cerebro y no había modo de ahuyentarla. Un día, era por Pascua, mientras dirigía la palabra a los fieles explicándoles el Evangelio, la idea de improviso y casi sin que él mismo se diera cuenta se deslizó desde su cerebro hasta su boca. Es menester que nuestra iglesia recobre su antiguo esplendor. Es menester que vuelva a ser bella como cuando nuestros abuelos la levantaron y a ella venían a rezar. Somos pobres, es verdad, mas si queremos podemos, porque tratándose del decoro de su iglesia, Dios nos ayudará. Pensó que iban a creer que se había vuelto loco y no solo no fue así, sino que los cabezas de familia lo aguardaron en la plaza y cuando él apareció sonriente como siempre, le dijeron: «Don Alfonso, aquí estamos, usted mande y nosotros obedecemos». Para aquella misma noche, terminada la función religiosa, se convocó la primera asamblea en la cual don Alfonso se empeñó en ceder a beneficio de las obras la mitad de sus exiguos emolumentos y en ponerse a trabajar en ellas como pudiera, aunque solo fuera para transportar piedras y escombros. A cada cabeza de familia se le asignó una cuota mensual y todos ofrecieron también, como él, aportar a sí mismo su trabajo al menos algunas horas cada semana. Las mujeres, dolidas de no poder hacer ellas nada importante, propusieron que se eligieran 2 postulantes que cada domingo recorrerían las casas con una hucha en la que cada una depositaría lo que pudiera, mermándolo de sus pequeños ahorrillos. Entonces también los niños quisieron su hucha para depositar en ella las perrillas semanales que les daba el padre. No faltaron ofrecimientos geniales como el del señor Vista, corredor de ganado, el cual se comprometió bajo palabra de caballero a dejar el 10% de todos los tratos que cerrase, o como el de Juanito, un rapaz de 14 años, que propuso que cuando viniera el tiempo de las fresas, todos los chicos fueran a buscarlas y las vendieran a beneficio de las obras. Fue un verdadero plebiscito que arrancó a don Alfonso lágrimas de emoción. En julio, es decir, a menos de los 3 meses de aquella sesión primera, se iniciaron los trabajos y, como ninguno desmayó en la tarea, y al entusiasmo siempre creciente de los vecinos vinieron a añadirse ayudas de fuera, como la de Su Majestad el Rey, el ministro y el obispo, al cabo de un par de años la obra de restauración estuvo terminada. El sueño de Alfonso se había realizado, y un sueño verdaderamente parecía aquel pequeño edificio de piedra con sus arcadas colgantes y las áreas ojivales de las ventanas, luciendo sus vitrales recamados de cálidos y vivos colores, con el ábside cuajado de estrellas y el altar de maciza piedra, austero y solemne como aquellos sobre los cuales consumaban el santo sacrificio los antiguos pontífices consagrados al martirio. Don Alfonso no se hartaba de mirarla y remirarla y no sabía apartarse de ella. En mitad de la nave permanecía las horas extático con los brazos cruzados. De cuando en cuando los abría repitiendo: «Es un milagro del Señor», y sin querer se miraba sus manos encallecidas como las de un obrero. A la inauguración de la iglesia fue invitado el obispo, el cual administró la confirmación y dio la comunión, pudiendo comprobar así con cuánto celo y cariño aquel pequeño campo árido había sido labrado y hecho fértil.
Su Ilustrísima observó la perfecta compenetración espiritual que se había establecido entre párroco y feligreses. Admiró la fiesta no tanto en sus galas externas, efectivamente excepcionales para un pueblecito tan primitivo, cuanto en su íntimo significado que se traslucía entre el externo alborozo y, hablando a la multitud, no ocultó su alegría, tanto por el impulso magnífico que había hecho posible una obra tan fuera de lo corriente desde el punto de vista artístico, como por la nobleza de sentimientos y el espíritu de fe de que ella era testimonio tangible. Era un hombre, aquel obispo, en apariencia un tanto serio y de pocas palabras, pero cuando, en la orilla derecha del torrente, don Alfonso, que no consistió en dejar de acompañarlo hasta ahí, se arrodilló para besarle el anillo, lo alzó con premura tomándole por ambos codos y estrechando luego entre las suyas las manos del sacerdote, con una luminosa sonrisa que ensanchó con un amplio rasgo su angulosa faz de asceta, le dijo: «Le doy las gracias y que el Señor le bendiga». La muerte de un leñador, padre de 7 criaturitas, había sumido al pueblo de Vallelobrego en gran consternación, y había al mismo tiempo reavivado la veneración y el afecto que sentía por el padre, que a la desesperada viuda supo decirle: «Resígnate con la voluntad de Dios, tus hijos por ahora que vengan a comer a mi casa», cuando don Alfonso recibió una carta con muchos escudos episcopales en la que se le invitaba a trasladarse a palacio para conferenciar con su Ilustrísima. Lo habían dejado tranquilo durante tantos años y justamente ahora que una familia desgraciada que había quedado sin sostén se confiaba a él, tenían que arrancarlo, aunque no fuera más que por 2 o 3 días del cuidado de aquellos hijos. Mas cuando el obispo llama no hay más que obedecer. Dio orden a la sirvienta de que no dejase de preparar puntualmente la comida y la cena para aquellas criaturas y partió. Desde que estuvo en la ciudad para invitar al obispo a la inauguración de la iglesia restaurada, no se había vuelto a mover del pueblo, no había vuelto a atravesar el torrente. Así pues, todo le parecía nuevo, extraño, desmedido y, como todos los campesinos que rara vez salen de su propio ambiente pacífico y saludable, sentía una gran opresión en la cabeza como si la llevara con una venda. Aún antes de correr a abrazar a sus viejos padres, se dirigió a palacio, impaciente por conocer el motivo de aquella invitación tan sibilina. Su Ilustrísima, sentado en un sillón en la suntuosa estancia tapizada de morado que le servía de despacho y de salón de recibir, lo acogió con gran cordialidad. «Oh, don Alfonso ya ha venido. Cuánto lo celebro. Lo he hecho llamar porque le necesito. Le diré en pocas palabras de qué se trata. Yo le mandé a Vallelobrego porque me era preciso contentar a aquella buena gente y por aquel entonces no había otra persona. Por otra parte, también a usted sin duda le hacía falta un poco de práctica. Calculaba tenerle a usted allí un par de años y ya ve, han transcurrido muchos. Bien, ya se han pasado y es Dios quien dispone siempre y usted será el primero en reconocer que su permanencia allí no ha sido en vano. Yo lo reconozco y he podido incluso apreciarlo por mí mismo y le doy gracias, y más que yo, se lo agradece el Señor. Pero ahora tengo necesidad de usted. Está vacante el arciprestazgo de X, ya le conoce usted, es una pequeña ciudad de 10,000 habitantes. Me hace falta un sacerdote activo, inteligente. Me hace falta usted, en una palabra, pues también es mi deseo darle una merecida satisfacción». Don Alfonso tuvo un movimiento instintivo de sorpresa que reprimió enseguida, inclinando la cabeza y recomponiéndose presto. «Ilustrísima, si es una orden, solo tengo una cosa que decir. Obedezco. Pero, ¿puedo expresar francamente mi pensamiento?» Diga, respondió el obispo, acompañando sus palabras con un cordial gesto de invitación. «Entonces, Ilustrísima, déjeme allí fuera del mundo entre los montañeses en medio de mi pequeña grey. Cuando allá fui y vi aquel desierto, el espanto se apoderó de mi alma, pero me puse al trabajo con todas mis fuerzas, aprovechando todas las gracias que Dios se dignaba concederme. Y ahora aquello es un pequeño jardín. Lo he cultivado con las manos y con el alma, con toda mi fe y con todo mi amor.
Lo he regado de sudor y lágrimas. He depositado con tanto cuidado la buena simiente de la religión en el corazón de los niños y veo ahora a mi alrededor tantos prometedores brotes. He arado tantas almas yermas e indiferentes que ahora florecen. Allí he dejado los sueños de mi juventud. Allí he templado mi carácter y mi voluntad. Además, ilustrísima, yo comparto con aquella pobre gente todas sus alegrías y todos sus pesares. Me he ofrecido a mí mismo a ellos, no por propio mérito, sino por virtud de aquel que me eligió, como siervo y amigo, que ellos han acabado por elevarme a la dignidad de padre común, confiándome no solamente sus pecados, sino sus intereses y sus esperanzas, sus afectos. Allí están los niños que yo he bautizado y que, ya crecidos, llaman hoy a mi puerta como si fueran míos. Y son míos, desde luego, en cierto modo, puesto que yo he hecho como la culeca que extiende las alas para cobijar bajo ellas a todos sus polluelos. Allí está el pequeño camposanto donde reposan tantos hermanos que me quisieron bien y que murieron apretándome la mano y mirándome a los ojos mientras yo posaba el santo crucifijo sobre sus labios. Allí está también una iglesita por cuyo mayor decoro todos, desde el más grande al más pequeño, se han quitado el pan de la boca. Yo soy, después de todo, un siervo inútil, mas si los abandonase, aquellos infelices que me aman, ¿acaso se afligirán preguntándose con algo de motivo qué de malo le hemos hecho? ¿Es que le hemos disgustado para pagarnos así? Seguro que me creerían desagradecido. Ilustrísima, yo soy un sacerdote y obedezco, pero si le es posible, no inflinja este dolor a aquellos pobrecitos que no se lo merecen. Ahora ya conocen mi voz y me siguen. Ahora ya somos una sola familia. Y yo a mi vez, permítame decírselo, me encontraré desplazado, me sentiré perdido en un ambiente distinto, al contacto de gentes desconocidas, y ya no podría ni siquiera conciliar el sueño si dejase de mecerme al sordo rumor de mi torrente. Si le es posible, señor obispo, déjeme entre mis montañeses, entre mis hijuelos, en aquel campo que no dejaré baldío mientras tenga un soplo de aliento. Había hablado don Alfonso acalorándose más y más a medida que lo iba haciendo, y acabado que hubo juntó las manos como si orase. El obispo, visiblemente conmovido, clavó un momento su mirada en los ojos del sacerdote que continuaban implorándole tras el brillo de sus lágrimas, y tendiéndole luego la anillada diestra. Vaya, don Alfonso, le dijo sonriendo, vuelva al pueblo y lleve a sus feligreses mi paternal bendición. Era ya noche cerrada cuando el párroco de Vallelóbrego, volviendo de la ciudad al día siguiente de aquella audiencia en la cual se había decidido su suerte, se dirigía a cruzar el puentecillo que enlazaba con el mundo su ermitorio. En medio mismo de él, en el centro del precipicio, se detuvo. Allí, debajo, en las entrañas de la tierra, las aguas del torrente resonaban. En el cielo limpio brillaba la luna y de los tupidos y oscuros bosques se elevaba un murmullo misterioso y acariciante. Las casas de Vallelóbrego, casi ocultas bajo los pinos, dormían. Solo la iglesia alta y desnuda recibía de lleno la luz de la luna que inflamaba en reflejos de plata la grisura de la piedra antigua y destacaba maravillosamente sus sobrias y solemnes líneas. Don Alfonso posó en ella su mirada y quedóse así extasiado. Nunca la había visto tan bella bajo un cielo tan nuevo, besada por la luna con una sonrisa tan blanca. Un instante le pareció que la iglesia misma le sonreía bajo aquel manto de plata. Sonrió él también y echó a correr con el ansia del que retorna a la esposa que temblorosa le aguarda.